En el funeral de mi esposo, mi hija se subió a hablar, y dijo algo que nadie esperaba. Hay cosas que una madre nunca olvida. El primer llanto. El primer paso. La primera vez que su hija la llamó mamá. Y ahora, sumo a esa lista algo más. El momento exacto en que mi hija se puso de pie, frente al ataúd de su padre. Y dijo algo que hizo que todo el mundo se quedara sin aliento. Fue en el funeral de mi esposo. Mi compañero durante más de 26 años. Un hombre querido, respetado, alguien que parecía no tener enemigos. Esa mañana, el cielo lloraba con nosotros. Llovía como si el mundo supiera lo que iba a pasar. Yo estaba sentada en primera fila, vestida de negro, con los nudillos blancos de tanto apretar el pañuelo que llevaba entre las manos. Mi hija estaba a mi lado. Tenía 22 años. Siempre había sido una joven dulce, reservada, pero sensible. Y sin embargo, ese día, no derramó una sola lágrima. No me habló durante todo el trayecto. No me abrazó. Solo miraba el ataúd con una expresión que no supe leer. Pensé que era el dolor. Ahora sé que era otra cosa. La ceremonia había sido sencilla. Como él quería. Nada ostentoso. Solo familia, amigos, y unas pocas palabras del sacerdote. Me tocó decir algo a mí, por supuesto. Leí un texto que escribí la noche anterior. Nada demasiado elaborado. Solo, recuerdos. Un viaje a Asturias. La vez que me cantó por teléfono desde el trabajo. Las tonterías que hacía cuando se reía tanto que se le saltaban las lágrimas. Al terminar, el sacerdote agradeció, se acercó al micrófono y dijo: ¿Alguien más desea dedicar unas palabras? Y fue entonces. Mi hija se puso de pie. Ni yo ni nadie lo esperábamos. Caminó lentamente hacia el altar. Se veía firme, casi demasiado firme. Tomó el micrófono con ambas manos. Miró al público, luego al ataúd, y después a mí. No pensaba hablar hoy, dijo, con voz clara, segura, sin un temblor. Pero llevo demasiado tiempo en silencio. Y papá, estés donde estés, creo que ya es hora de que sepas lo que hiciste. Un murmullo recorrió la sala. Algunas cabezas se giraron, otras se inclinaron. Yo sentí que el suelo se deshacía debajo de mis pies. Yo no vengo a recordar lo bueno que fue, continuó. Porque sí, hubo momentos buenos, pero también hubo secretos, y dolor, y cosas que nunca debieron pasar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que no escuchaba bien. Solo veía los labios de mi hija moverse, y la sala, congelada, observando. Durante años, dijo, guardé silencio, porque pensé que era lo correcto, que así protegía a mamá, que así te protegía a ti. Pero ya no puedo, porque nadie merece irse de este mundo con una máscara. Ni tú, papá, ni yo. Ese fue el momento exacto en que entendí que ese funeral no era el final de una vida. Era el principio de una verdad que iba a cambiarlo todo. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se movía. Nadie tosía. Nadie se atrevía a mirar a nadie. Mi hija, firme como una estatua, sostenía el micrófono como si pesara una tonelada. Y cada palabra que salía de su boca abría una herida más profunda. No solo en mí, en todos. Sé que esto puede doler, dijo, sin vacilar. Pero también sé que hay verdades que necesitan salir a la luz. Y yo no puedo seguir viviendo con esto. No más. Me sentí atrapada en una pesadilla. Me agarré del banco con fuerza. Me temblaban los dedos. Ella respiró hondo. Y entonces lo dijo. Papá no era quien ustedes creían. Papá tenía otra familia. Hubo un leve murmullo. Un ¿qué? Entre dientes. Y mi corazón se congeló. Durante más de 10 años, continuó, papá tuvo otra mujer. Otra vida. Yo lo descubrí cuando tenía 14. Lo seguí un día que dijo que iba a trabajar. Pero no fue a la oficina. Fue a una casa, en otro barrio. Una casa donde vivía una mujer y 2 niños pequeños. Me llevé la mano a la boca. Una mezcla de náusea y rabia me trepó por el pecho. Sentí la mirada de todos clavada en mí. Pero yo solo podía mirar a mi hija. Nunca te lo dije, mamá, dijo, ahora mirándome directamente. Nunca tuve el valor. Pensé que si lo sabías, te romperías. Y en cierto modo, tenía razón. Mi cuerpo estaba presente, pero mi alma se había caído a pedazos. Los vi jugar con él en el parque, continuó. Los vi besarse, los escuché llamarlo papá. Y entendí, con solo 14 años, que había vivido toda mi infancia compartiéndolo sin saberlo. ¿Por qué no me lo contaste antes? Alcancé a susurrar, pero nadie lo oyó. Mi hija siguió hablando. Guardé ese secreto durante años. Por miedo, por vergüenza, porque pensé que si hablaba,
te destruiría. ¿Y por qué? Con el tiempo, incluso yo me acostumbré. Era más fácil fingir que no lo había visto, que inventar una vida nueva. Hasta que papá enfermó. Eso, la enfermedad. La razón por la que todos lo perdonaban todo. El cáncer rápido, devastador, que en 3 meses se lo llevó. Pensé que su mayor tragedia había sido morir joven. No, su mayor tragedia fue lo que dejó detrás. Y cuando supe que se moría, dijo mi hija, esperé. Pensé que quizás te lo confesaría a él. Que te dejaría alguna carta, algún gesto de honestidad final. Pero no lo hizo. Se fue en silencio. Y me dejó con este peso. El sacerdote intentó intervenir, pero ella levantó la mano. No he terminado. Algunas personas empezaban a murmurar entre sí. Un par de familiares se levantaron para irse, pero la mayoría se quedó, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Hay una carta que encontré en su escritorio 2 días antes de morir. No está firmada. No está dirigida a nadie, pero está escrita con su letra. Y quiero leerla ahora. Sacó una hoja doblada de su bolso. La desplegó, temblorosa. Sus manos seguían firmes, pero su voz, por primera vez, se quebró. Nunca quise hacer daño. Lo juro, pero el amor no siempre es limpio. No siempre es justo. Hay momentos en que uno se divide, aunque no quiera. Me enamoré de alguien más, sí. Pero eso no quiere decir que dejé de amar a mi familia. Solo significa que fui cobarde. Que no tuve el valor de decidir. Que preferí tenerlo todo, y al final, lo perdí todo. La sala estaba en shock. Incluso yo. Porque esa letra era inconfundible. Era la suya. Era real. Yo solo quería que todos supieran la verdad, dijo mi hija. No para juzgarlo, sino para que nadie lo idealice. Papá fue muchas cosas, buenas y malas. Y yo ya no quiero vivir con secretos. Dejó la carta sobre el altar, bajó del atril y caminó de regreso a su asiento. Y ahí me miró, por primera vez en toda la ceremonia. Y vi en sus ojos algo que me partió el alma. No odio, no reproche, sino una súplica silenciosa, de perdón. No recuerdo cómo terminó la ceremonia. Recuerdo gente marchándose rápido, evitando mirarme a los ojos. Recuerdo al sacerdote, que intentó disimular la tensión, diciendo algo sobre la complejidad del alma humana. Recuerdo las flores cayendo al suelo. Pero sobre todo, recuerdo mi hija a mi lado, con la vista clavada en el suelo, como si acabara de detonar una bomba, y estuviera esperando a ver cuánto daño había causado. No le hablé. No pude. Mis piernas se movieron solas. Caminé hasta el coche, conduje de vuelta a casa, entré al salón vacío y me dejé caer en el sofá. Silencio. Ese tipo de silencio que ya no duele, porque te supera. El tipo de silencio en el que no queda nada más por romper. Horas después, mi hija volvió a casa. Había ido a cambiarse, o tal vez solo a escapar. Entró con pasos lentos, sin maquillaje, con una cara que ya no era la de mi niña, sino la de alguien que había tenido que crecer de golpe. Mamá, dijo, con voz baja. Yo no respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Sé que me odias, añadió. Pero preferí que me odiaras por decir la verdad, a que un día me odiaras por seguir callando. ¿Por qué ahora? Susurré finalmente. ¿Por qué en su funeral? Porque era la única forma de que me escucharan todos. Porque si lo decía antes, tú me habrías callado. Y si lo decía después, ya no tendría sentido. Me quedé mirándola largo rato. Tenía razón. Dura, brutal, pero razón. ¿Tienes pruebas? Sacó su teléfono. Me mostró una carpeta de fotos. Fechadas. Geolocalizadas. Imágenes de él entrando en una casa. Jugando con 2 niños. Abrazando a una mujer. Fotos de cumpleaños. De navidades. De familia. Todo lo que yo creía exclusivo. Él lo había duplicado. ¿Quién es ella? Pregunté. No sé su nombre completo. Pero los niños, uno tiene 12. El otro 9. Hice cuentas. El mayor fue concebido justo el año en que nos tomamos aquel viaje en el que él decía estar tan estresado por el trabajo. Todo tenía sentido. Todo me dolía. ¿Y qué esperas que haga ahora con esto? Lo que tú quieras. Solo, no lo niegues más. Esa noche no dormí. Releí la carta una y otra vez. Cada palabra de su puño y letra. Esa confesión cobarde, escrita sin destinatario, sin nombre, sin remordimiento real. No había disculpas. Solo una aceptación triste de su doble vida. Y sin embargo, no era todo. Había algo más. Una línea escrita en el margen, casi imperceptible. Como si no quisiera que nadie más lo viera. Si lees esto, es porque algo salió mal.
Si lo encuentran, busquen en la caja verde del taller. Allí está todo. Mi estómago se encogió. El taller, su espacio sagrado. Siempre me decía que no entrara, que estaba desordenado, que no valía la pena. ¿Era solo eso, o era una advertencia? Me levanté de la cama y bajé. Abrí el garaje. Busqué entre las herramientas, las cajas, los estantes. Y ahí estaba, una caja verde, cerrada con candado. No tenía llave, así que la rompí. Dentro había documentos, muchos, papeles notariales, contratos, fotocopias de escrituras, y una carpeta manila, con una palabra escrita a mano. Testamento B. Y entonces lo entendí. Había 2 testamentos, y uno de ellos no estaba destinado a mí. Me senté en el suelo del taller, con las piernas cruzadas, las manos sucias de polvo y óxido, y la mente al borde del colapso. La carpeta era delgada, pero dentro tenía documentos firmados, todos recientes, algunos apenas fechados 2 semanas antes de que él muriera. Había ido al notario sin decirme nada. Había preparado algo, un plan, una distribución. Lo llamaba Testamento B. Y en la primera página, una frase. Este documento anula cualquier testamento previo si las condiciones expresadas se cumplen en vida o muerte. Las manos me temblaban. No era solo un documento. Era una bomba. Leí con el corazón acelerado. Lo que encontré no era lo que esperaba. Mi nombre estaba ahí. Mi hija también. Pero no éramos los únicos. Había una tercera beneficiaria. Nombre completo. DNI. Dirección. La otra mujer. Y sus hijos. El testamento estaba dividido en 3 partes iguales. Una para mí, como esposa legal. Una para Isabel, madre de sus otros hijos. Y una tercera parte, a dividir entre los 3 niños. Incluyendo a mi hija. Eso me desconcertó. La había incluido a ella también. No la excluyó. No la borró. No hizo distinción. Pero lo que más me sorprendió fue el último párrafo, escrito de su puño y letra. A mis hijos, todos ellos, legítimos o no ante la ley, les dejo lo que construí con mis errores y mis amores. No soy hombre de justificaciones, pero sí de consecuencias. Si este testamento llega a sus manos, entonces les pido una sola cosa: que no repitan mis silencios. Lloré, no por lástima, no por pena, sino porque, en ese momento, supe que ese hombre que yo creía conocer nunca existió del todo. Yo me enamoré de una mitad. La otra vivía en otra casa, con otra mujer, y con hijos que también lo llamaban papá. Volví a casa. Eran las 4 de la mañana. Mi hija estaba despierta, en la cocina, con una taza de café entre las manos. Me miró y no dijo nada, pero sus ojos sabían. Encontré una caja, le dije. Con otro testamento. Ella tragó saliva. ¿Y qué dice? Dice que todos heredamos, que nadie queda fuera. Hubo un silencio largo, muy largo. ¿Hasta ellos? Asentí. Ella bajó la mirada. No parecía molesta, ni aliviada. Solo, agotada. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sabía. Porque, legalmente, ese testamento no se había registrado. No era oficial. No se había abierto con notario. Pero existía. Y, moralmente, era más válido que todo lo demás. Voy a pensar, le dije. Pero antes, quiero conocerla. Mi hija levantó la cabeza, sorprendida. ¿A la otra mujer? Sí, porque quiero entender. Porque ya no puedo vivir con medias verdades. Porque si hay algo más ahí fuera que también fue parte de él, tengo que mirarlo a los ojos. Y decidir. Esa misma mañana, tomé el coche. Manejé hasta la dirección que figuraba en el testamento. Una casa sencilla. 2 pisos. Jardín con flores vivas. Tocaba la puerta con el corazón a punto de salirse del pecho. Y entonces ella abrió. Y la vi. Y entendí que mi historia no era única. Que durante años, otra mujer también había vivido con una versión de él. Pero lo que ella me dijo en cuanto me reconoció, eso sí que no lo esperaba. La puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba ella. No era lo que esperaba. Era joven. Más joven que yo, sí, pero no tanto como había imaginado. Vestía sencillo. No llevaba maquillaje. Tenía el rostro pálido, los ojos algo hinchados. Y cuando me vio, no dijo nada. Solo supo quién era yo. Y bajó la mirada. Tú eres, empecé a decir. Isabel, dijo ella, muy bajito. Nos quedamos en silencio un par de segundos que parecieron años. 2 mujeres, frente a frente,
unidas por un hombre muerto y por la mentira que ambas vivieron durante más de una década. ¿Puedo?, le pregunté, señalando hacia adentro. Ella dudó. Luego, abrió del todo. Pasé. La casa olía a lavanda. Había juguetes en el suelo, dibujos en la nevera, zapatillas pequeñas junto al sofá. Y en un marco de fotos, ahí estaba él, con los dos niños, sonriendo. Me dieron náuseas. No por los niños, sino por cómo podía él fingir así. Por cómo podía duplicar su vida sin desmoronarse. ¿Ellos están? En casa de mi madre, respondió ella. No quise que estuvieran hoy. Me imaginé que vendrías. ¿Desde cuándo lo sabías todo? Isabel suspiró. No desde el principio. Al principio, él me dijo que estaba divorciado. Que tenía una hija, sí, pero que ya no vivía con su ex. Me lo creí. Durante años. Sentí una punzada. Su ex. Así se refería a mí. Mientras dormía en mi cama. ¿Y cuándo te diste cuenta? Cuando supe que estaba embarazada del primero. Quise formalizar todo. Pedí conocer a su hija. Quise casarme. Y él se quebró. Se sentó en este mismo sofá y me dijo que no podía. Que había alguien más. Que nunca iba a dejarla. ¿Y aún así te quedaste? Asintió. Lenta. Dolorosamente. Sí. Porque ya lo amaba. Porque me juró que nunca me faltaría nada. Que cuidaría de nosotros. Y lo hizo a su manera. A su manera. Con horarios, con mentiras, con una agenda cuidadosamente dividida entre dos mundos. ¿Por qué no me llamaste tú?, le pregunté. ¿Por qué esperaste a que él muriera? Porque pensé que tú también sabías. ¿Y cuándo viste que no? El día del funeral. Nos quedamos en silencio. Isabel fue a la cocina, trajo 2 tazas de café. Las puso sobre la mesa sin decir nada. Luego volvió a hablar. Él no era perfecto, pero sí nos amó. A ti, a tu hija. A mí, a mis hijos. Sé que eso no justifica nada, pero no quiero que creas que fui una ladrona. Yo también fui engañada, igual que tú. Me costó digerir eso, porque había verdad en sus palabras. Dolor sincero, no excusas. No era una enemiga, era otra víctima. Dejó algo para ti, me dijo, sacando un sobre. Tenía mi nombre completo, escrito por él. Me pidió que te lo entregara si venías algún día. Lo abrí. Una carta, corta, pero no por eso menos devastadora. Si estás leyendo esto, es porque no pude arreglar las cosas en vida. Perdóname. No fui valiente. No fui honesto. Fui un cobarde con corazón dividido. Pero en cada mentira, hubo un pedazo de verdad. Te amé. Nunca dejé de amarte. Pero también amé a ella. Y a mis hijos. No quiero que te compares. Ni que compitas. Solo quiero que entiendas que mi vida no fue doble. Fue rota. Esa noche, volví a casa con esa frase que mandóme por dentro. Mi vida no fue doble, fue rota. Y en medio del odio, la traición, la vergüenza, no pude evitarlo. Lloré por él. No como esposa, no como víctima. Lloré por el hombre que se partió en 2 para no perder a nadie. Y al final, lo perdió todo. Los días siguientes fueron confusos. Vivía en una especie de niebla emocional. Me levantaba, caminaba por la casa, comía sin saborear. Dormía sin descansar. Tenía el Segundo Testamento guardado en un cajón. La carta, las fotos, todo. Y una sola pregunta resonando en mi cabeza como un eco interminable. ¿Qué hago ahora con esta verdad? Si lo presentaba legalmente, todo se reabriría. Las herencias, las propiedades. El testamento original quedaría anulado. Eso implicaría compartir todo con la otra familia. Pero también implicaría abrir públicamente una herida que apenas estaba comenzando a sanar. Por otro lado, ¿quién era yo para decidir ocultar algo tan grande? Mi hija no me presionó, no volvió a hablar del tema, pero yo sabía que estaba esperando ver quién iba a ser su madre ahora, la mujer que vivió engañada, o la mujer que eligió la dignidad por encima de la rabia. Una tarde, decidí llamar al notario. Necesito hablar con usted. Es urgente. Nos vimos en su despacho. No llevaba el testamento, pero sí la carta de puño y letra. Le conté la historia. Sin adornos. Sin exagerar. Él se quedó en silencio. ¿Usted sabía algo?, le pregunté. Oficialmente, no, respondió. Extraoficialmente, su marido pidió asesoramiento hace unos meses. Nunca llegó a registrar el Segundo Testamento. Lo pospuso varias veces. Supuse que cambió de idea. Pero veo que simplemente no tuvo tiempo. ¿Y qué pasa si lo presento ahora? Legalmente, no tiene peso.
Es un documento privado, pero puede usarse para abrir una reclamación. Y ahí, todo se complicaría. ¿Podrían quitarme cosas? Sí. Podrían dividirse. Pero usted seguiría teniendo una parte. Y ellos también. ¿Y si no lo presento? Entonces, la historia acaba aquí. Al menos en lo legal. Me fui sin decidir, pero con el peso de esa decisión aún más grande sobre los hombros. Esa noche, Isabel me escribió. Solo decía, no te preocupes. No vamos a reclamar nada. Él nos dejó suficiente para vivir tranquilos. Solo quiero paz. Y que mis hijos no tengan que crecer peleando con medio hermano que ni conocen. Suspiré, y por primera vez en semanas, sentí un poco de alivio. Pero al mismo tiempo, sentí vergüenza, porque esa generosidad venía de alguien que tenía todo el derecho a reclamar. Y no lo hizo, no por miedo, sino por respeto, por humanidad. A la mañana siguiente, reuní a mi hija. He decidido algo, le dije. No vamos a ir a juicio. No vamos a pelear. Pero tampoco vamos a fingir que esto nunca pasó. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con tus tíos. Voy a contarles todo. Y voy a dejar que ellos decidan si quieren reconocerlo. No quiero secretos. Pero tampoco quiero escándalos. ¿Y la herencia? La herencia real, hija, fue sobrevivir a esto con el corazón entero. Y con la conciencia limpia. Una semana después, convoqué a la familia. En el mismo salón donde velamos a mi esposo. Ahora nos reunimos para decir la verdad. Todos estaban en silencio cuando terminé de hablar. Mostré la carta. Expliqué lo del testamento. Hablé de Isabel, de los niños, y de lo que él había ocultado durante años. Muchos se indignaron. Otros no supieron qué decir. Pero una cosa quedó clara. La verdad tenía que saberse. Y aunque nadie aplaudió, nadie me detuvo. Porque al final, cuando la máscara cae, lo único que queda es la verdad. Y esta, ya no podía enterrarse más. La verdad, una vez dicha, ya no puede desdecirse. No puedes meterla de nuevo en la caja. No puedes hacer que la gente olvide. Solo puedes esperar que el tiempo haga lo suyo. O que las personas decidan qué hacer con ella. Después de esa reunión, la familia se dividió. Algunos se alejaron. Otros fingieron que nunca escucharon nada. Y unos pocos se quedaron. Mi cuñado fue uno de ellos. Me abrazó al final y solo dijo, no era el hombre que creíamos. Pero hiciste lo correcto. Mi suegra, en cambio, no me perdonó. Tú arruinaste su imagen. Lo expusiste frente a todos. Era su despedida, no un juicio. Yo no lo arruiné, le respondí, tranquila. Él lo hizo solo. Yo solo apagué la vela, que llevaba años ardiendo en secreto. Ella se marchó sin decir adiós. Los días siguientes fueron extraños. El teléfono no sonaba. Los mensajes escaseaban. Pero algo cambió dentro de casa. Mi hija empezó a hablar más. No de él, necesariamente, sino de sí misma. Una noche me dijo, yo solo quería que supieras que no te fallé, que nunca te mentí por egoísmo. Solo, tenía miedo. La abracé fuerte, porque me di cuenta de que, durante todos esos años, yo también había tenido miedo. Miedo de ver, miedo de preguntar, miedo de notar los domingos que él tenía que trabajar. Miedo de romper la burbuja donde yo era feliz, sin saber que compartía mi historia con otra familia. Eres más valiente de lo que fui yo, le dije. Y era cierto. Ella empezó a escribir. Diarios. Cartas que nunca enviaba. Textos que leía en voz baja en su cuarto. Una noche, me pidió algo que me sorprendió. ¿Puedo ir a conocerlos? ¿A quién? A ellos. A los niños. Me quedé en silencio. No porque estuviera en desacuerdo, sino porque me dolía. ¿Por qué? Porque no quiero crecer odiando a alguien por algo que no hizo. Ellos no tienen culpa, mamá. Son solo niños. Como yo lo fui. Engañados igual que tú. Igual que todos. Le dije que sí. No sabía si era una decisión correcta. Pero sí sabía que era una que ella necesitaba tomar por sí misma. El encuentro fue extraño. Pero no incómodo. Ella se reunió con Isabel primero. Hablaron por horas. Luego, conoció a los niños. Me mostró una foto después. Ella con los dos pequeños, en un parque, jugando. Y no voy a mentir, me dolió verla sonreír con ellos. Pero también me dio paz, porque entendí que ella estaba haciendo lo que yo aún no podía, perdonar. Una semana después, mi hija me entregó un texto. ¿Qué es esto? Es mi discurso real, dijo. El que quería dar. Pero en el momento, no pude. Así que lo escribí después. Lo leí. Lloré. Era duro, pero también honesto. Y más que nada, justo. Terminaba así.
Papá fue muchas cosas. Fue el hombre que me enseñó a montar en bici, pero también el que me enseñó, sin querer, lo que no debe ser el amor. Y por eso, lo recuerdo. Porque no fue perfecto. Porque me dolió. Pero también, porque al final, gracias a su error, yo aprendí a no callarme. A no repetir su historia. A decir la verdad, aunque duela. Y ahí entendí que esta historia ya no era solo mía. Era también suya. Y que, de alguna forma extraña, mi hija había encontrado libertad. En medio del dolor. Pasaron semanas sin grandes movimientos. Yo seguía viviendo en la misma casa. Isabel, en la suya. Nuestras vidas, paralelas por más de una década, comenzaban ahora a entrecruzarse. No éramos amigas, tampoco enemigas. Éramos, simplemente, dos mujeres con un lazo en común que ya no estaba, y que nos había dejado una herencia distinta a la que se reparte con abogados. Una herencia emocional. Un día, me escribió, he pensado en todo, en lo que pasó, en lo que no dijimos, y creo que necesitamos hablar, tú y yo, sin niños. Sin cartas. Solo nosotras. Le respondí que sí. Nos encontramos en una cafetería del centro. Un sitio neutral. A la vista de todos, pero lo bastante íntimo para hablar sin filtros. Nos sentamos frente a frente. Y por primera vez, no hubo silencios pesados. Hubo verdad. ¿Lo amaste, verdad? Me preguntó. Con todo lo que fui. Yo también, respondió. Aunque a veces me odie por eso. No tienes que odiarte, le dije. No sabías. Y cuando supiste, hiciste lo que muchas no se atreven, te quedaste por tus hijos. No por él. Isabel bajó la vista. Y luego, dijo algo que no esperaba. Sé que él te amó más. Siempre lo supe. Pero también sé que tú fuiste más fuerte. Yo no dije nada. Porque, en ese momento, me di cuenta de que ya no necesitábamos competir. Ambas habíamos perdido. Pero ambas, habíamos ganado algo también. Una versión de nosotras mismas que nunca hubiéramos conocido de no ser por todo esto. Legalmente, el tema se cerró sin juicios. Ella no reclamó nada. Yo entregué una donación simbólica a nombre de sus hijos, como gesto de cierre. No lo hice por culpa. Lo hice porque, en el fondo, sentí que era lo justo. Mi hija estuvo de acuerdo. Ella ya hablaba con los niños por videollamada. Les leía cuentos a veces. Les mandaba dibujos. Era su forma de sanar. De unir, en vez de dividir. Y yo, la observaba con una mezcla de orgullo, tristeza y admiración. Nunca pensé que mi hija sería la que me enseñaría a perdonar. Y sin embargo, así fue. Una tarde de domingo, caminamos las tres por el parque. Isabel, mi hija y yo. Cada una en silencio. No por incomodidad, sino por respeto. ¿Tú crees que él nos miraría ahora? Preguntó Isabel, de pronto. Si lo hace, respondí, espero que esté avergonzado. Pero también, agradecido. ¿Por qué? Porque nos rompió. Pero no nos destruyó. Y eso, ya es algo. Ella asintió. Y por primera vez, sonrió. Esa noche, al volver a casa, mi hija me mostró una hoja. Estoy escribiendo todo esto, me dijo. Pero no como diario. Como historia. Como una lección. Quiero que otras personas entiendan que hay verdades que, aunque duelan, liberan. ¿Vas a publicarlo? Tal vez. Con otro nombre. Pero quiero que se sepa. No porque papá fuera un monstruo, sino porque el silencio sí lo fue. La abracé. Y supe que lo estaba haciendo bien. Que, al final, la verdad, había sembrado algo en ella. Algo que ni la mentira más perfecta habría podido ofrecerle. Identidad. Pasaron casi 3 meses desde el funeral. La casa estaba más silenciosa que nunca. Y no por la ausencia de él, sino porque por fin, después de tantos años de mentiras y medias verdades, no quedaban voces que fingir. Una mañana me desperté con una sensación distinta. No era tristeza, tampoco alivio. Era aceptación. Lo fui entendiendo con pequeños gestos. El día que quité su cepillo del baño. El día que descolgué su chaqueta del perchero. O la noche en que abrí su cajón, y no lloré. Pero había algo que no me dejaba avanzar. Algo que no pude decirle en su funeral. Porque no sabía. Porque no entendía. Porque aún lo idealizaba. Y ahora que lo sabía todo, necesitaba decirlo. No para él. Para mí. Fui al cementerio una tarde de otoño. Llevé flores. No las que le gustaban a él. Las que me gustaban a mí. Porque ese día, por fin, no fui su esposa. Fui solo yo. Me senté frente a la lápida. Y hablé. No sé si puedes oírme, dije. Pero si puedes, quiero que sepas algo. Miré el cielo. El viento era suave. No te odio.
Aunque quise, aunque a veces lo intento, no lo consigo, porque aún hay partes de ti que me hicieron feliz. Me dolió decirlo, pero era verdad. No te voy a limpiar la imagen. No voy a contar una versión editada de ti. Voy a decir la verdad, a vivir con ella, y a perdonarme por no haberla visto antes. Me levanté. Nos mentiste a todas. A mí, a ella, a nuestra hija, a esos niños que nunca sabrán quién eras realmente. Pero yo no voy a vivir mintiéndome a mí. Dejé las flores sobre la tumba. Hoy no vengo a despedirme. Vengo a liberarme. Y di media vuelta, sin mirar atrás. Esa noche dormí mejor que en años. Y al despertar, supe lo que quería hacer. Escribir, contar la historia. No por venganza, no por escándalo, sino porque otras mujeres, otros hijos, otras familias, necesitan saber que no están solas. Que la traición no se cura con silencio, pero sí con verdad. Mi hija y yo creamos un pequeño blog. Publicamos con seudónimos. Historias reales. Una por semana. Historias de mujeres como nosotras, que un día se atrevieron a mirar debajo de la alfombra. Y empezó a crecer. Llegaban mensajes de todas partes. Gracias por contar esto. Viví algo igual. Pensé que era la única. Y en ese espacio, humilde pero honesto, sentí que, por fin, estábamos haciendo algo que él nunca pudo. Unir. Y entonces me pregunté algo. ¿Qué pasaría si él hubiera tenido el valor de hablar? ¿Habría cambiado todo? ¿O simplemente nos habría dado la oportunidad de elegir? Nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que yo sí tuve ese valor. Yo hablé. Yo elegí. Y eso ya es suficiente. No elegí que me mintiera. No elegí compartir mi vida con otra mujer sin saberlo. No elegí criar a una hija bajo una sombra invisible. Pero elegí esto. Elegí no quedarme callada. Elegí no odiar. Elegí no destruir a la otra familia, ni usar la justicia como venganza. Elegí reconstruir. A mi manera. A mi ritmo. Y esa ha sido la decisión más dura y más liberadora de mi vida. Hoy han pasado casi 2 años desde su funeral. Ya no lo sueño. Ya no espero escuchar su voz cuando abro la puerta. Ya no me castigo preguntándome si debía haberlo descubierto antes. Y cuando la gente habla de él, sonrío. No porque me haya reconciliado con todo lo que hizo, sino porque me reconcilié conmigo. Él dejó un desastre. Sí, pero también dejó semillas. Una hija fuerte. Una mujer que aprendió a decir basta. Otra mujer que crió a sus hijos sola y con dignidad. Y niños que, aunque crezcan con una verdad dolorosa, crecerán sin mentiras. El blog que abrimos con mi hija sigue en marcha. Cada historia que publicamos llega a alguien. Cada testimonio nos recuerda que esto no solo me pasó a mí. Le pasa a miles. Historias de secretos que matan lentamente. De amores dobles, de familias ocultas, de hijos que un día descubren que su árbol genealógico tiene raíces cruzadas. Y también historias de perdón. De mujeres que no compiten, sino se dan la mano. De hijos que deciden no repetir la historia de sus padres. Porque lo que no elegimos nos hiere. Pero lo que sí elegimos, nos define. Y si tú, que estás escuchando esto, sientes que cargas con un secreto, con una herida, con una verdad que te quema desde dentro, te dejo con esta frase que mi hija escribió al final de su primer artículo. La verdad no destruye. Lo que destruye es callarla. Suscríbete si quieres saber cómo habría terminado esta historia si el secreto nunca hubiera salido a la luz. Porque a veces, una sola palabra dicha a tiempo. Y si esta historia te removió algo por dentro, comenta, yo también elegí la verdad. Porque no estás solo. Y porque a veces, la historia de alguien más es justo lo que necesitabas para entender la tuya.